Hola, hola, ¿cómo estás? Te habla Vanessa Zambrano y hoy vamos a hablar acerca del 3D, de cómo vamos a ubicar la posición del pincel, cuál es la consistencia que debe tener el polvo para nosotros trabajar correctamente. Entonces vamos a trabajar solamente con blanco porque les voy a explicar unos tips o unos datitos importantes para que esta técnica nos quede bien aplicada. Lo primero es que debes utilizar un pincel o número 2 o número 4 o un pincel número 6 también. Es factible cualquiera de estos tres números. Acá tengo uno número 4 y este vendría siendo un número 2 porque este es un pincel 3D Design, no tiene número, pero es más o menos un número 2 o un mini pincel de 3D. Estos pinceles con el que tú te sientas más cómoda vas a trabajar. Y lo primero es que debes humedecer la punta del pincel con tu líquido y que la limpieza del pincel siempre va a ser de esta forma, porque debes mantener la punta de tu pincel. Si tu pincel se abre, se pone redondo, ya va a ser muy difícil trabajar. Entonces, vamos a colocar las posiciones del pincel para trabajar 3D. Si yo lo pongo totalmente paradito de esta forma, es una posición a 90 grados. Si yo lo pongo inclinado sobre la uña, mírenlo allí de perfil, si lo pongo de esta forma es una posición de 45 grados. Y si lo pongo sobre la uña totalmente es una posición de 0 grados. Estas tres posiciones las utilizamos dependiendo del diseño o del tipo de 3D que vamos a elaborar. Aquí voy a hacer el 3D normal, el primero, el básico, el que necesitamos aprender para manejar esta técnica. Entonces voy a humedecer la punta de mi pincel y voy a tomar una perla, dependiendo del tamaño que yo vaya a trabajar, voy a ponerlo más hacia acá para que se note lo que voy a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a saber son las proporciones. Entonces lo voy a hacer en esta parte de la uña de práctica para que ustedes lo puedan ver bien. No puedo, para tomar el producto, introducir la punta totalmente del pincel así para tomar el producto. Esto no se debe hacer, es totalmente incorrecto. Tampoco debo escarbar en el polvo para tomar el producto. Tampoco lo debo hacer. Mira cómo el polvo queda granulado allí en la cerda del pincel. Vamos a tomar siempre el producto por una sola cara del pincel, que vendría siendo esta de aquí abajo. Y vamos a tomar la perlita colocando la punta del pincel sobre el polvo y llevándola a la uña donde vamos a trabajar. Miren allí, esa perla tiene una consistencia adecuada. No puedo tomar mucho exceso de líquido y poco polvo, porque entonces voy a hacer una perla sumamente líquida, muy aguadita. No me sirve de esa forma. Tampoco puedo colocar poco líquido en el pincel y tomar o tardarme para tomar la perla, porque entonces la voy a tomar así como grumosa o como si fuese el polvo, como si fuese así polvorienta, y va a quedar muy dura para trabajar. Entonces, ¿cuál es la consistencia adecuada? Término medio en el pincel, tomo una perlita, levanto, dejo que ella se autonivele, se ponga redondita allí en la punta del pincel y la coloco. Ella va a tardar un poco para ella bajar y secarse totalmente. Entonces, en ese tiempo es que yo voy a trabajar y miren que ella no se esparce para ningún lado. Entonces, después de haber explicado esto, miren, todas estas formas son formas incorrectas de trabajar. Después de haber explicado vamos a tomar la perlita y vamos a comenzar a hacer el primer pétalo, que es un pétalo sencillo, que allí, a partir de ese, es donde parte todo lo que vayamos a hacer en 3D. Entonces, vamos a humedecer, acá les muestro, retiro de una sola cara del pincel y voy a tomar una perlita. No la voy a tomar tan pequeña, mediana, porque necesito que ustedes observen bien lo que se va a trabajar. Entonces voy a tomarla y la voy a colocar acá. Ella se autonivela, espero unos segundos y comienzo a trabajar punta del pincel por fuera de la perla, posición a 45 grados y voy suavemente ejerciendo una presión. Punta del pincel por fuera de la perla, posición a 45 grados y voy haciendo esta presión, ejerciendo esta presión hasta formar un pétalo redondo. El pétalo no me puede quedar extremadamente alto, ¿ok? Porque entonces se va a ver muy rústico el trabajo. Este es el primer pétalo que vamos a trabajar. Luego, cuando coloquemos un segundo pétalo,
tenemos que fijarnos que no es en el centro donde lo vamos a colocar. Lo vamos a colocar al lado del que ya realizamos. Y antes de tomar el tamaño de la perla, yo la llevo hacia la uña, verifico si es un tamaño correcto para colocarlo y allí lo coloco. Acá tengo que trabajar rápido porque la temperatura está bastante caliente, por lo tanto no puedo esperar tanto. Si estás en una zona fría, puedes esperar un poquito más para comenzar a darle forma a ese pétalo o forma al 3D que vayas a trabajar. Allí tengo el segundo pétalo. Posición del pincel, punta por fuera de la perlita y la posición es a 45 grados. Miren que no la hice tan pequeña para que ustedes puedan observar bien la forma, el movimiento del pincel, todo. Si lo hago muy pequeña pues queda más linda, pero cuesta un poquito más. Verifico, esta la veo muy grande, vuelvo y tomo. Verifico, esta la veo muy pequeña, puedo tomar un poquito más, coloco. Ahí ya está muy dura, entonces esa ya no me sirve. Aquí está haciendo bastante calor, esto tengo que hacerlo un poco más rápido. Coloco al lado de la anterior, no hacia el centro. Y vuelvo a empezar a hacer lo mismo, punta del pincel por fuera de la perlita. Presiono a 45 grados. Presiono a 45 grados. De esta forma. Y voy moldeando. ¿Okay? Esta es una flor sumamente sencilla, pero realmente lo que quiero es que vean cómo se trabaja el 3D, no tanto la flor. Vamos a tomar otra perlita. Antes de decidir que esta sea, la mido al lado de las demás y allí sí la coloco al lado de la perlita anterior. Y siempre que estoy trabajando, voy observando lo que tengo al lado. Punta del pincel por fuera de la perlita, presiono, presiono, voy observando, miro si está quedando iguales o muy parecidos a los de al lado, visualizo y voy midiendo, voy mirando, voy midiendo. Ven que al colocarlo al lado me deja espacio para todos los pétalos que yo necesite o quiera hacer. Miren allí, vamos ahora a un último pétalo de este lado. Si yo voy llevando la perlita hacia el centro, voy cerrando el centro, por lo tanto, no me van a alcanzar para hacer los 5 pétalos que yo necesite. Se me va a ir cerrando, cerrando y me va a quedar mal. Entonces, allí punta del pincel, con el pincel acostadito, no estoy utilizando el lateral, sino el frente del pincel. Voy mirando los demás y voy presionando poco a poco. Miro los demás y voy presionando para que me queden iguales. Miro si alguna cosa que yo vea que está más grande, vamos a suponer, lo puedo recoger. Ok, este está igual, pero si les llega a pasar eso, ustedes lo que hacen es que lo recogen un poco. Miren allí. Ok, esto es una flor sumamente sencilla, pero es para que ustedes aprendan las posiciones y cómo se toma el pincel. Vamos a hacer unos pétalos aquí alargaditos, que esos son también de otro tipo de flor básica. Voy a tomar, esto lo voy a hacer un poquito más pequeño, voy a colocarlo aquí y me van a servir también de hojitas. Coloco con la punta del pincel, halo hacia la flor y con el otro lado lo halo hacia afuera. Vengo acá, presiono, presiono, presiono y ya ahí estoy haciendo unas hojitas que también me sirven para hacer pétalos. Puedo hacer una flor así alargadita. Presiono, presiono. Si yo quisiera marcar, marco con el lateral del pincel, poniendo en la punta, pero utilizo el lateral, ya no de frente, sino lateral. Y voy abriendo, abriendo. Coloco otra perlita para completar esta flor, que no se vea como un vacío acá. Y lo que hago es alar y hacia afuera. Halo hacia afuera. Y luego con la punta del pincel empiezo a ejercer presión, presión. Si necesito limpiar o separar, lo hago ahora. Separo. Si necesito marcar, lo hago ahora con el lateral